Muy bien, estimadas y estimados. Módulo de percepción. Entonces, buenas tardes, Carla. El módulo de percepción, ¿qué vamos a ver en percepción? Básicamente, la percepción es un concepto súper complejo, más complejo que los demás, porque efectivamente la percepción se asocia, se relaciona, se articula, se imbrica, así como se teje con los procesos de memoria, con los procesos de atención, con los procesos de conciencia. Eh, Indudablemente entonces es algo que no se puede reducir al registro sensorial, pero siempre está asociado al registro sensorial en la medida que uno discute cuál es la naturaleza de las percepciones. ¿Bien? Entonces, vamos a... Aquí hay, si mal no recuerdo. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Te Sí, escucho? mire, ¿sabe? Tengo la duda de si... Es que creo que no hemos terminado el olvido, si no me equivoco. No lo terminamos, profesor. Ah, muy bien, ya. Sale un cuadro de Eclipse, una obra. Bien, bien, buen detalle, buen detalle. Muy bien, Sí. olvidé que Ojo, ojo ahí. habíamos... Atención. Voy por el de olvido. Vamos a buscar. Ya, ya, profe. A ver, es más fome este. Entonces quedamos aquí en las teorías. Teoría del decaimiento de huella, teoría de la interferencia, teoría de la fragmentación. Olvidémoslo mejor. Estamos, bueno, les voy a recapitular, ¿no? Básicamente lo que planteamos es que no se llama olvido, sino que técnicamente se llama errores de memoria, ¿no? Acabo de tener un error de memoria porque efectivamente el grupo B va un módulo más adelante. Y es cortita la clase de hoy. Bueno, no siempre uno piensa que son cortas, pero al final siempre estamos ahí en las 2 horas, hora 20. Revisamos entonces, en la medida que dentro del enfoque cognitivo, las, eh, eh, las representaciones más validadas experimentalmente, todas reconocen almacenaje, algún tipo de procesamiento a nivel de registro sensorial, almacenaje a corto plazo y a largo plazo. Y por definición, ¿cierto? El registro sensorial se pierde. De alguna manera, la naturaleza de la memoria a corto plazo implica pocos momentos, pocos segundos, y realmente el almacén de largo plazo es el que funciona como memoria, ¿no? Es de ahí de donde tú recuperas, ¿ya? Porque para mantener, por ejemplo, el registro sensorial, hay que seguir de alguna manera procesando el estímulo, ¿ok? En el caso de la memoria a corto plazo hay que seguir repitiendo, porque no presupone el contar con la estimulación nuevamente. En cambio, lo que clásicamente se reconoce como memoria, sí tiene que ver con esto de almacenar en almacén a largo plazo, ¿no? Un almacenamiento a largo plazo que prácticamente es infinito y lo definimos, ¿no? En todos los modelos había coincidencia ahí con que era prácticamente una capacidad ilimitada. Entonces, dijimos que había falta, que en realidad no había olvido, porque dada la definición de largo plazo, no puede haberlo, porque se supone que el material sigue ahí. Lo que sí puede haber son errores, ¿no? Errores de la memoria. Y los errores son al momento de la codificación de la información, cuando entra, o al momento de la recuperación, cuando yo estoy haciendo las asociaciones específicas. En ese contexto revisamos entonces las definiciones de olvido, los fallos en la codificación, los fallos en recuperación, explicamos, ¿no? Dimos ejemplos, ¿no?
vimos esto de la curva de olvido. Efectivamente, Ebbinghaus, en el tiempo de Wilhelm Wundt, por ahí por 1885, realizó una serie de experiencias consigo mismo, ¿no? Él se obligaba a aprender una lista de 13 sílabas, de palabras disílabas, que no tenían sentido, ¿no? Y fue probando la recuperación. Y surge esta función, esta curva, ¿no? Que es clásica, ¿no? Y que tiene que ver entonces con que al principio hay una recuperación casi total, pero después de 20 minutos y después de 1 hora y después de 9 horas empieza a decaer. Y prácticamente entre 2 días y 30 días es prácticamente el mismo nivel de recuperación. Lo mismo sucede entonces con el tema del repaso, ¿no? Aquí está semejante a la curva de Ebbinghaus, pero presupone 0 repaso, ¿no? Tú le preguntas en el primer día, en el segundo día, en el tercer día y así hasta el día 31. Y se tomó, se constató, digamos, se tomó conciencia del efecto que tenía hacer un repaso, 2 repasos o 3 repasos. La diferencia era muy, muy significativa. Entonces, si no hay repaso, lo que debiera ocurrir es esto. Y por tanto, la capacidad de recuperación va a tener que ver con ciertos aspectos. Lo que hizo Ebbinghaus en el fondo fue tremendamente valioso porque puso un punto de referencia experimental del cual uno se podía desviar metodológicamente. No estoy diciendo que se haya equivocado Ebbinghaus, ni que uno se va a equivocar al salir, sino que el tipo de información que usó es información experimental, ¿ya? Nadie anda recordando en el mundo cosas sin sentido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es súper artificial, ¿no? No tiene mucha validez ecológica. Sin embargo, cuando nosotros estamos expuestos al aprendizaje de una segunda lengua o de lenguas que no tienen los mismos componentes de morfemas, ¿no? Como el chino, ¿no? O el japonés o el coreano, el sinsentido es lo que más abunda, ¿no? Entonces, todas estas teorías respecto de por qué se produce el olvido van adquiriendo algún tipo de validez. Hablamos entonces de la teoría del decaimiento y voy a hacerlo uno. La teoría de decaimiento de huella, ¿no? Esto se fundamenta en los tiempos de la Gestalt. Y lo que se hace, en definitiva, es plantear que cada vez que usted aprende algo, entonces lo memoriza, ¿no? Y entonces la memoria está asociada al proceso de aprendizaje, evidentemente. Y hay un camino que usted desarrolla. Y la metáfora entonces es que son como las huellas en una montaña. Y que, dadas las implicancias del clima o las vicisitudes del viento, bla, bla, estas huellas se van perdiendo. Está también la teoría de la interferencia, que la vamos a explicar, y la teoría de la fragmentación. ¿Ok? Les voy a proponer entonces un ejercicio muy simple, lo hicimos también en el otro curso. Ahí tiene 9 puntitos. Por favor, si pueden mirar la pizarra. Si pueden mirar la pantalla, ¿ya? Para los que se sepan el problema o ya los del otro grupo le hayan contado, se quedan calladitos, ¿no? Pero los que no, ¿cuál es la tarea? Ahí hay 9 puntos. Y estos 9 puntos están configurando, están equidistantes. Entonces forman un cuadrado. La tarea el problema es unir los 9 puntos con 4 líneas rectas, sin levantar el lápiz, ¿no? Es decir, de alguna manera tiene que ser una línea, tienen que ser 4 líneas, pero continuas, ¿no? No pueden ser 4 líneas azarosas, ¿bien? Entonces, lo que quiero que hagan es que lo repliquen en su cuaderno
y lo intenten. Hay personas que probablemente vieron esto en tercero medio, cuarto medio, en algún electivo, qué sé yo, y puede que tengan el recuerdo, y es súper importante y valioso en ese sentido poder recuperar la experiencia que van a tener ahora, porque ahora les estoy pidiendo que por favor lo hagan, ¿no? Entonces, usted dice, no, si yo he hecho un problema como este, ¿no? Por favor, los que están presentes y en condición de hablar, si pueden intentarlo, sería fantástico. Les voy a dar unos minutos. En rigor, cualquier persona con este tipo de tareas se va a demorar, si es la primera vez que lo hace. Profe, pero ¿Sí? no se tiene que pasar por la misma línea, ¿cierto? ¿También era eso? Ya lo hice. A ver, muéstremelo. No, te pregunté en la cámara. Espera. A ver, Así. O sea, primero hice por alrededor, así, chin, chin, ya. chin. Y de una punta jalé para el medio. Claro, pero ahí tiene 5 líneas. Ah, tiene toda la razón. Y son 4, Cristal. Vamos. Y dale, dale. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. En definitiva, puedes cruzar líneas, por ejemplo. O una línea puede tocar a la otra, sin duda. Pero tienen que ser 4 líneas, no 5. Este problema, como les comentaba, es de origen gestáltico. Y la gestalt tiene leyes de percepción, más que de memoria, ¿no? Entonces, el proceso más asociado a todas las explicaciones de cómo uno, en el fondo, procesa información en la gestalt era la percepción, más que la memoria. ¿Mm? Y entonces la teoría de huella es una teoría secundaria al problema. Voy a ver qué pasa en el chat. Ya, ahí me estaba recordando entonces. Ana Paula, sí, estaba de acuerdo. Ricardo, yo me acordé cómo hacerlo. Bien, Ricardo se acordó cómo hacerlo. Ana Paula dice, tiene su truco. Es un truco. En realidad no es un truco, sino que es vencer una orientación que está configurada perceptualmente, ¿no? Entonces tiene que ver con la materia que sigue, pero lo interesante es que para vencer esa consideración gestáltica, usted tiene que salirse de los márgenes. Eso es lo que le puedo decir. Tiene que experimentar saliéndose de los márgenes. Crystal hacía esto, ¿no? En el fondo, si ustedes fijan, hace esto, ¿no? Completa, se va por los bordes, ¿no? Y en ese sentido, como que respeta la estructura de los puntos. Si yo tuviera que soplarle, yo le diría, mire, tiene que salirse de los márgenes. ¿Y por qué? Porque aquí hay un principio de cierre. Es difícil que usted no vea un cuadrado ahí. ¿Ah? Desde el punto de vista gestáltico, se cumple ese principio. ¿Mm? Principio de cierre o principio de buena continuidad. ¿Qué hacer? ¿Cristian? No te escuché. Soy Romina. ¿Quién era? Romina, No, no era yo. ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Unir estos 9 puntos con 4 líneas rectas. Ya lo hice. A ver, muéstrelo. Ay, pero le hice en un espejo con un plumón. Sí, muéstralo. Funciona igual. Ay, no sé si me veo o no. A ver. Espera. Es una Z. Ay, ahí está. A ver. Ah, pero claro, sin levantar el lápiz. Ay, verdad. Me fui. Y ahí lo levantaste para hacer la línea de la Z. Pero, Romina, muy bien. Tibio, tibio. Por ahí va. Ese es el concepto.
pero tiene que ser, en el fondo, sin levantar. Las 4 rectas tienen que estar de alguna manera unidas. Puedes cruzar eventualmente o pasar por un mismo punto 2 veces, pero no te puedes devolver por una misma línea todo el rato, no. Entonces, lo interesante es que la gente que lo hizo alguna vez, desde el punto de vista gestáltico, tiene la huella, ¿no? Irina dice que lo logró. A ver. Irina, ¿puedes mostrar, por favor? Vamos a Araceli. Me conecto del celu y lo muestro. Ok. Profe, yo también pude. Maravilloso, a ver. Si lo puedes mostrar Voy a ir ya. a buscar la cámara, voy a ir a buscar la cámara. Ya. Ya. al tiro. Corro. ¡Ah! ¿Y Romina, no lo has logrado todavía? Estaba cerca. Normalmente las personas en la primera vez se demoran media hora, por eso no podemos estar la media hora. Pero lo más frecuente es que si los dejáramos a ustedes prácticamente todos, después de media hora van a llegar a la solución. ¿Ya? Ana Paula dice ya lo hizo, pero nunca, pero porque sabía hacerlo. Bueno, ese ejemplo me sirve, Ana Paula, si me puedes ayudar entonces y mostrar cómo lo hiciste, sería fantástico. Ahí viene entrando Irina por el celular seguramente. Profe, ya, estoy. Ya, a ver, No si sé lo puede si mostrar por se favor. ve, sí. Ese sí, no lo otro, porque el otro lo está intentando hacer. Exacto, muy Ese. bien. Irina, ¿y tú lo habías hecho antes? Sí, Ah. algo parecido, pero al revés. ¿Lo habías hecho antes hace cuánto tiempo? ¿En tercero, en cuarto medio, en segundo medio? ¿O este verano? ¿Cuándo fue? No, recién. No se ve la cámara, no se prendió. No, sí, ¿Cuál es el correcto? lo mostraste, lo mostraste. El que parece triángulo, mira, parece un volantín. A ver si lo muestras de nuevo. Ahí está, Ahí se ve. ahí. 1, 2, claro. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces tú me dices que es primera vez que la haces. Sí, es que cuando dijo eso de salirse de la línea, como que, a ver. Y ahí Esa fue toqué. la pista. Sí. Ahí está. Bien. A ver, Pilar, si puedes acercar un poco más. Si puedes acercar un poco más, porque no te veo los 9 puntos. No veo dónde están los 9 puntos. Porque si lo hiciste dentro, ahí te quedan 2 puntos sin unir. ¿Te fijas? Claro, entonces lo que tienes que hacer, Pilar, es seguir la pista que di, que es salirse del margen. No quedarse en el margen cuadrado. Entonces las rectas tienen que ser más largas. Lo voy a hacer, mire. Lo voy a hacer acá. A ver si me resulta con este. ¿No? Empiezo de aquí. ¿No? Voy a bajar. O me paso. Me tiro hacia acá. Uy. Me paso. Vuelvo hacia el vértice. Me paso y salgo por la diagonal. 4 líneas. Bueno, la tercera, no, la segunda no me quedó muy recta, pero imagínense que es una recta ya. Entonces, ¿por qué gestáltico? Porque uno definitivamente todos hacemos lo que hizo Pilar, es decir, nos abocamos aquí, a este sector, ¿no? Y entonces nos cuesta salir. Pero si tú te sales del margen, pum, claro, y haces una recta y sales, perfecto, ahí están las 4, ¿no?
Ahora, lo interesante, Irina, si yo a ustedes se lo pregunto, o a Pilar, ahora que lo me he explicado, a Ana Paula, Ana Paula sabía hacerlo. Por eso me interesa conversar con ella. Ana Paula, ¿puedes contestar? Sí, sí puedo. Ana Paula, ¿y cuándo lo hiciste por primera vez? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo el primer año, en el 2017. En el 2017. O Sí, sea, igual fue hace 3 años. sí. Pero ¿te das cuenta? 3 años. ¿Ah? ¿Y qué fue lo que recordaste? ¿O hiciste también ensayos así como todos lo hacemos en la primera vez? ¿Te fuiste por los márgenes? ¿Qué fue lo que recordaste? La forma de como un volantín. Como un volantín. Bien. Excelente. ¿Te das cuenta? Esa es la huella. Esa es la huella. ¿No? Ayer o antes de ayer, ayer, en la mañana, cuando lo hicimos con el otro grupo, creo que fue Matías el que recordó, y él lo había hecho en tercero medio, pero había salido hace 2 años, o sea, fue hace como 5 años, ¿no? En total. Claro, como son jóvenes, para usted el 2017 es aquí al tiro. O sea, uno piensa que lo tiene fresco, ¿no? Pero en general, eh, la textura que tiene este tipo de problema hace que uno recuerde parcialmente nomás, ¿no? Y entonces lo que se recuerda en términos gestálticos es la transgresión de salirse del margen, ¿no? Incluso a veces muchos no se acuerdan de la forma, pero se acuerdan de que tenían que el truco era salirse, pero tenía un truco, ¿ah? Y ese truco es vencer el principio de cierre o de buena continuidad, ¿no? Genial. Oye, Pilar, te lo voy a preguntar en quinto año, ¿eh? Cuando vaya en quinto año. Una 9 puntos con 4 líneas rectas. A ver si, cómo estamos en el nivel de recuperación ahí, de la huella. ¿Ah? Esto funciona así, entonces, tal cual. El decaimiento de la huella, miren, aquí están los criterios. Eh, supone que el deterioro de la huella se produce espontáneamente y por tanto no se debe a la interferencia del material almacenado posteriormente, sino que simplemente por falta de repaso, ¿ok? Y claro, yo lo repaso todos los años, ¿no? Y todos los años doy el mismo ejemplo y me parece genial porque también doy uno de cuando hay más tiempo, ¿no? En las clases presenciales, ¿eh? Uno de lógica, ¿eh? Que lo aprendí en un libro de lógica y que después lo vi representado eh, en un episodio de una serial inglesa que se llamaba Doctor Who, que a mí me encantaba porque era súper así como Sherlock Holmes, ¿no? Con puras cosas científicas, de lógica. Y sí, caen en... Bueno, pero ese prefiero no maltratarlos ahora con el tema. No quiero estresarlo, ¿ya? Así que este es suficientemente descriptivo, heurístico se dice, ¿no? Tiene fuerza heurística este ejemplo. Entonces, por tanto, la huella en memoria es que permite la recuperación, decae con el tiempo, siendo más difícil recuperar información simplemente porque esta huella se va difuminando, se va perdiendo. ¿Ah? Es decir, porque la información no se ha utilizado perdiendo la fuerza en la recuperación, ¿ya? La teoría del desplazamiento. Aquí el olvido en la memoria a corto plazo se da por limitación de la capacidad de retención en la memoria de 5 y 9 elementos, era lo que yo les comentaba al principio. Si se desea recordar una lista que contenga 11, 15, 20 elementos, el mecanismo es el desplazamiento, es decir, voy repitiendo y pasando los elementos que ya me sé al almacenamiento de largo plazo, ¿no? Y entonces los elementos más antiguos darán cabida a los más nuevos, ¿no? Hay primacía, se reconoce la primacía de lo que está y el agregado de lo reciente.
Les comentaba al otro grupo una experiencia que yo tuve en séptimo básico con el profesor Acevedo de castellano de mi colegio. Y nos desafió a todos a darnos, sacó un cuadernito así, hizo la lista, dice, aquí tengo la lista de todos y cada uno, éramos como 40. No, en realidad no éramos 40, éramos 35. Yo era el 29 en esa lista, Romero. Y entonces dijo, mire, voy a empezar a ofrecer décimas que ustedes pueden acumular y cobrarme al momento de las pruebas. Y las décimas tienen que ver con la capacidad de reproducir obras del siglo de oro, de la poesía española, ¿no? Entonces nos mostró al arcipreste de Ita, no sé, a Garcilaso La Vega, y creo que fue de este último que empezamos a revisar una poesía maravillosa, una métrica perfecta, verso, o sea, estrofas alejandrinas, con 14 versos, ¿no? ¿Y cuál era la tarea? Aprenderse de memoria y recitarlo en clase. Entonces, si tú te aprendías una estrofa, te ponían un más, ¿no? Y a la clase siguiente tenías que dar 2 estrofas, ¿no? Y a la tercera 3, y a la cuarta 4, y así, ¿no? En castellano uno tiene clases 3 veces a la semana, ¿no? O por lo menos nosotros teníamos 3 veces por semana. Y entonces yo me aprendí la primera, para la primera clase, y el profesor ofreció, como yo soy disléxico, siempre he tratado de asegurarme, me aseguraba en castellano, porque me bajaban la nota por los horrores de ortografía que cometía. Y entonces, bien, dije, ya, me los voy a aprender. Y no me costó nada, me encantó. Me demoré como, no sé, mi primera vez, así, la primera estrofa, me habré demorado como 15 minutos en aprenderla. Entonces me impresionó lo rápido que me la aprendí. Bien. Y no era yo solo, ¿ah? Llegaba el profesor Acevedo y habían otros compañeros también, Salgado, Ortúzar, Acevedo, uno que tenía el mismo apellido del profesor, que tenían excelente memoria también, ¿no? Ortiz, Núñez, ¿no? Bien, y de alguna u otra manera hice el hábito, y como sabía que me tocaba castellano el otro día, iba y me aprendía la última estrofa, y repetía las otras, ¿no? Llegué a aprenderme 37 o 38 estrofas. Entonces, la última vez, el profesor dijo, ¿sabe qué más? Ya está bueno, usted se ha sacado muchos más, y nos estamos demorando mucho, la verdad, en escucharle toda la presentación. Y claro, yo me demoraba, no sé, me demoraba 20 minutos en recitar los 30, 40 estrofas, ¿no? Entonces, eh, la capacidad que el cerebro tiene, ¿no? Y que nuestra memoria tiene de codificar bajo estos elementos, todo lo que uno tiene guardado en la memoria a largo plazo estuvo antes en la corta plazo, eso es evidente. Pero claro, hasta que uno prueba, ¿no? Y efectivamente esto resulta así. Por eso que es tan importante cuando a usted le dicen, oiga, ¿y usted no repasa? ¿Ah? Y claro, lo que tienes que ver es ver lo que se conversó en la clase, cuáles fueron los temas centrales, y eso evidentemente va a mejorar la calidad de las asociaciones que tú tengas en la clase siguiente. Y lo único que tienes que hacer es darte el tiempo de revisar la clase, a eso le llaman estudiar. Y en una de esas te vas a ir acordando, y después el estudio, así, la ubicación, ¿no? Va a ser muy rápida. En la teoría de la interferencia, por su parte, se sostiene que el olvido es consecuencia directa de la influencia negativa de otros aprendizajes. Es decir, esos otros aprendizajes interfieren en la recuperación del anterior. Estamos hablando de aprendizajes porque efectivamente en esta teoría se descubrió, más que haciendo pruebas de memoria, se descubrió haciendo
constatación de calidad de aprendizaje. El olvido aquí reflejaría el daño o interferencia causado a la huella de la memoria por otras huellas, ¿no? Dependiendo del grado de similitud entre las dos huellas de la memoria que se interfieran. Entonces, evidentemente, si son contenidos muy distintos, lo más probable es que la interferencia no exista, pero si son dos contenidos de alguna manera asociados, queda la embarrada, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando estudiamos biología, química y física juntos, ¿no? Los profes pueden ser muy distintos, pero los contenidos a veces se parecen, se cruzan, y de hecho hasta se complementan, ¿no? La interferencia retroactiva, esta es la más común, ¿no? Que es cuando el aprendizaje nuevo, es decir, el último aprendizaje que tuvimos, interfiere con un recuerdo existente o con la recuperación de un recuerdo existente. Sucede al intentar recordar algo que hacías de memoria en el pasado y algo más que aprendiste recientemente está obstruyendo tu habilidad para recordar correctamente lo que quieres. Entonces, ¿por qué se llama retroactiva? Porque el último contenido, ¿no?, es retroactivo en términos de la inhibición. Por eso se llama interferencia retroactiva. Es retroactiva, valga la redundancia, hacia atrás en el tiempo, ¿no? Ahora, esa es la explicación, ¿no? Nosotros sabemos que los sistemas biológicos no saben de tiempo, saben de duración. Entonces, al final, lo que se constata es que son las asociaciones, mientras más similares, y claro, si el último contenido tiene significación asociada, tejida, de alguna manera articulada con el recuerdo anterior, uno tiende a perder la huella, ¿no?, a confundir la huella, y sale el último y no sale el anterior. En cambio, en la interferencia proactiva, esta es la que actúa hacia adelante. Es decir, ocurre cuando intentas recordar algo que aprendiste relativamente hace poco y algo aparte, los recuerdos del pasado, confunden lo que deseas recordar, ¿no? Entonces es proactiva, es una interferencia con los últimos. Yo estoy tratando de recordar lo último y me sale lo anterior en el fondo, ¿no? Interferencia lista A, por ejemplo, acá hay unos ejemplos muy buenos. Los voy a agrandar. Estos son resumen de experimentos, la verdad. Por ejemplo, a ver, en el otro grupo se me olvidó explicar esto. Cuando uno hace experimentos, ¿no?, define un grupo experimental al que voy a someter a la situación, y un grupo control, que en el fondo sirve para comparar o de alguna manera tengo interferencia de otro tipo ahora. Me están haciendo guiños aquí. Oye, te voy a acusar al director de escuela. Ya, vuelvo, me concentro. Tenemos el grupo experimental. Mire, hay que aprender una lista de ríos, ¿ya? Y para aprender esa lista de ríos, a los dos grupos, al grupo experimental y al control, le doy la lista de ríos. Imagínense que son ríos que van desde el norte hacia el sur, ¿ya? Esas típicas listas que te hacen aprenderte en cuarto básico, cuando te pasan mapas. Dígame nomás, yo se lo paso. Ya. Se me cayó un lápiz. Oh, se cayó. Ya, ahí está. Son los materiales de Simón. Esa no es inhibición, espérenme un segundo, voy a cerrar. Ya. Y esta es la situación, ¿no? Al grupo control no le pongo ninguna interferencia. Entonces, después que se aprende la lista de los... O sea, no sé si se la va a aprender, pero le doy
media hora, 15 minutos para que se aprenda una lista de 10 ríos. ¿Bien? No va a ser media hora. Pero al grupo control lo hago descansar. O realizar una actividad ajena al aprendizaje. Por ejemplo, jugar dominó. ¿Ok? Al grupo experimental, después que le di los 15 minutos para que se aprendiera la lista de los ríos, después le doy una lista de montañas. De nombres de montañas. ¿Ok? ¿Cuál creen ustedes que va a recordar más? ¿No? Bueno, normalmente el desempeño del grupo experimental es más bajo en la retención de la lista de ríos. ¿Por qué? Porque este interfiere en la recuperación de este. ¿Vale? Y esa es la interferencia retroactiva. El último aprendizaje, el de las montañas, interfiere en la recuperación de la lista de ríos. Por su parte, la interferencia proactiva, tengo la misma situación, grupo experimental y grupo control. Al grupo experimental le hago aprenderse este es otro grupo, no son los mismos sujetos, es otro grupo, una lista de ríos, ¿cierto? Y al grupo control lo hago descansar o jugar dominó. En cambio, al grupo experimental, después de los 15 minutos, le doy a aprender la lista de montañas. ¿Ya? Y al grupo control también. ¿Cuál piensan ustedes que va a tener mayor grado de recuperación? Bueno, de acuerdo a la interferencia proactiva, es el grupo experimental el que obtiene una retención más baja de la lista de montañas. ¿No? ¿Por qué? Porque la lista de ríos interfiere hacia adelante. Por eso se llama interferencia proactiva. Yo la verdad es que quiero recordar esto, ¿no? Es la lista de montañas lo que yo quiero recordar, lo último. En el caso de esto, como no hay ningún contenido asociado, van a recordar solo eso. En cambio, los del grupo experimental van a verse interferidos por la lista de ríos. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende? Pero, profe, Sí, dígame. ¿cuál es la diferencia entre la interferencia retroactiva y la proactiva de tiempo de aprendizaje, de cantidad? Porque si yo los miro, ambos dicen lo mismo. Ya. No dicen lo mismo. No dicen lo mismo. ¿Por qué no dicen lo mismo? Porque aquí yo estoy pidiendo la lista de los ríos, ¿no? Que fue lo primero que se aprendió. ¿Ya? Y en el grupo experimental, entonces, el haber tenido este segundo aprendizaje de memoria interfiere, baja el rendimiento. Por eso que se llama interferencia, ¿no? Es una interferencia retroactiva. Esto explica por qué olvidamos cosas anteriores. Porque cuando las vamos a recuperar, las últimas que codificamos, de alguna manera nos quitan fuerza a la asociación, ¿no? Que establecimos ahí entre cada uno de los ítems. Por otro lado, también está la interferencia proactiva. Es decir, aquí con el primer paradigma, la retroactiva es cómo influye el último aprendizaje en el anterior, ¿sí? Y acá es al revés. Es totalmente al revés, porque lo que le estoy preguntando es la lista de montañas, es decir, el último aprendizaje. Nada más que al grupo experimental le genero la interferencia haciéndolo aprenderse otra cosa antes. Y a pesar de que le estoy preguntando la lista de montañas, adivina qué pasa, se meten los ríos entre medio. ¿Ya? Y por eso se llama proactiva, ¿no? Entonces son muy distintas, ¿no? En esto dice retroactiva, lo reciente dificulta y obstruye, claro, obstruye la recuperación de lo antiguo. ¿Bien? No sé si sale el chat en pantalla. ¿Está el chat en pantalla? No. No, profe, no se ve. O sea, se ve un costadito. Ya, pero si ustedes abren el chat, ahí Ernesto Montúfar Mazuelos dice, retroactiva, lo reciente dificulta y obstruye lo antiguo. Yo le agregaría aquí y obstruye la recuperación de lo antiguo. La proactiva, la interferencia, porque esto no es memoria,
es interferencia. Lo antiguo dificulta la recuperación de lo reciente, ¿no? Y por eso se llama proactivo, es hacia adelante. Espérenme un segundo, que mi perro quiere salir. Retroactivo. ¿Sí? ¿Pilar? Profe, Dígame. disculpe, pero Diga. aún no lo logro comprender, porque veo en el cuadro ¿Ya? que dice interferencia retroactiva. Yo entiendo lo que es retroactivo. ¿Ya? Entiendo también que el aprendizaje de la lista de montañas, la intención que tiene en el retroactivo es justamente que se olvide o que se interfiera lo pasado aprendido. Claro. Ya. Y en el otro grupo de la interferencia proactiva, ¿qué hace la diferencia de que sea proactivo y no retroactivo? ¿Ya? Si están los mismos aprendizajes, está la lista de ríos primero y luego está la lista de montañas. Bien. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esta experimentación para que sea distinta? Le explico. En la primera tienes que recuperar, ¿qué cosa? Los Aquí. ríos. Los ríos. Y los ríos fue lo primero. Acá, Claro. ¿qué tienes que recuperar? La lista de montañas. La lista de montañas, Pilar. Aquí la gente tiene que recuperar lo último. Pero resulta que aquellos que tuvieron que aprender una lista de ríos antes, bajan su nivel de retención. ¿Por qué? Porque se llama interferencia proactiva. Esto va hacia adelante interfiriendo. Porque se supone que el sujeto no sabe lo que tiene, a él le piden que recuerde nomás, que se estudie la lista, ¿no? Esto se ha hecho así, ¿eh? Y se hace casi como competencia y todo el cuento. Por supuesto que es refuerzo social nomás. En Estados Unidos, obviamente, incluso hasta se paga, ¿no? Entonces, bien, a ver, apréndase la lista de ríos, por favor. Tiene 15 minutos. Ok. Lo hacemos descansar 5 minutos. Y al grupo experimental, en vez de dejarlo jugar dominó, ¿qué le hacemos? Perdón, en el caso de la interferencia proactiva, lo hacemos jugar al dominó mientras los otros están aprendiendo la lista de ríos, ¿ok? Les paso la lista de montaña a estos y a estos también. ¿Y qué les voy a preguntar? Lo último, ¿no? En cambio a estos les pregunté lo primero. Por eso que se llama retroactiva. Este aprendizaje interfiere para atrás y en este caso este aprendizaje interfiere hacia adelante. Por eso se llama proactivo. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, porque estoy pidiendo aquí lo último. ¿Y por qué bajan entonces? ¿Por qué los experimentales tienen peor rendimiento que los del grupo control? Porque tuvieron que aprenderse dos cosas. Y la de antes interfiere en esto. Y cuando yo te digo lo de antes, es que entre medio del nombre de montañas van a aparecer nombres de ríos. Y el tipo declara, hoy me acuerdo de la otra lista, se me confunden las listas, y claro, si dice río Itata, eso no es una montaña, entonces yo sé que este ítem está malo, este otro también, yo mismo me doy cuenta, pero ¿sabe qué? No me acuerdo de más. Hasta te lo explican así las personas, ¿no? ¿Sí? ¿Te queda clara la diferencia o todavía no? Sí, ahora sí. Gracias. Bien, bien. Ok, y amnesia. Esta parte de la amnesia es cortita, pero es algo densa, ¿no? De alguna manera también tiene que ver con el tipo de... Esto sí que es olvido, ¿no? Esto es fallo de alguna parte del sistema de memoria que se manifiesta por la pérdida temporal o permanente, total o parcial de información, ¿no? Eso es amnesia. Entonces, hay varios tipos de amnesia. Existe una gran heterogeneidad en cuanto a los síndromes amnésicos. ¿Por qué se producen síndromes amnésicos?
yo les comentaba en la clase que vimos del efecto de las drogas y eso, ahí les comenté a propósito de la amnesia posalcohólica, ¿no? Cuando ustedes toman, ojalá que no, pero si cualquiera de nosotros toma en exceso y llega a un nivel de intoxicación y sigue bebiendo aún, puede ser que efectivamente el sujeto entre en pérdida de conocimiento, es decir, uno en chileno dice se dobló, se quedó dormido, ¿no? Tuvimos que dejarlo en calidad de bulto. ¿Y cuál es el problema? El tipo el otro día despierta, 8 o 10 horas después, no se acuerda de nada. Se le borró la película, se le apagó la tele, dicen, ¿no? Bien, esa es una amnesia, y se llama así amnesia posalcohólica porque presupone intoxicación por alcohol, ¿no? Y en este caso, los efectos depresores del alcohol generan a su vez un nivel de toxicidad tal que se destruyen neuronas, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier intoxicación, no, porque las otras intoxicaciones se resuelven solo a nivel digestivo. Esto va al cerebro, el alcohol pasa la barrera hematoencefálica y entra al cerebro y deja la embarrada, ¿no? Entonces, también hay amnesias por problemas neurológicos, evidentemente, ¿no? Tipo ataques epilépticos. A ver, tuve una paciente con una epilepsia rarísima, de eso, un caso en 1.000.000, un caso ariqueño. Ella era una profesional destacada, muy ordenada, bla, bla, y trabajaba en Providencia, vivía en Las Condes, y resulta que llegó al trabajo, o sea, esto es lo que ella me cuenta, ¿no? Se dio cuenta que había llegado al trabajo en camisa de dormir, ¿no? Y no se acordaba de nada. Entonces, ¿cómo llegó ahí? No tenía idea, porque no tenía documentos, andaba sin dinero, andaba con la camisa de dormir y pantufla. ¿Mm? Y claro, sus compañeros en ese minuto no sabían que ella tenía epilepsia. La epilepsia genera amnesias parciales, ¿no? Y es frecuente. O sea, en este caso, por ejemplo, yo tuve un ciclo de sesiones con esta paciente. Imagínense que habré tenido unas 6 o 8 sesiones, ¿ah? Es decir, estamos hablando de 1 mes y medio, 2 meses de tratamiento, porque ella confiaba de que ella era capaz de lograr, yo defendía la tesis biologista ahí, ¿eh? Porque si hay un patrón epiléptico que es disruptivo y que no cede eficientemente con los fármacos, normalmente lo que hay que hacer es buscar otros fármacos, ¿no? ¿Ah? Y claro, la última alternativa es la cirugía, ¿m? Como para poder proyectar algún tipo de capacidad adaptativa en las personas con estos problemas. Y después de, como les comento, de 6, de 8 sesiones, ella estaba segura que esta era la segunda sesión, ¿no? Entonces yo le decía, no, no, no. Y yo le mostraba mi registro, porque además súper ordenada, muy, eh, muy formal, ¿no? Entonces yo le mostraba mi registro, mira, te atendí tal día, mira, esto fue lo que me dijiste, y ahí como que me empezó a creer, porque ella decía, no, yo voy al psicólogo, y claro, una persona adulta, no tenía que darle cuenta a nadie, eh, y yo entonces yo pedí que empezara a ir con la hermana, ¿no? Porque la mamá efectivamente trabajaba mucho y no tenía tiempo, tenía otros hijos menores también. Cuento corto, en los casos de intoxicación por sustancias, ¿no? Por psicotrópicos, por intoxicaciones químicas, por intoxicaciones, vamos a llamarlo así, idiosincráticas como el alcohol, por cuadros neurológicos, por cuadros de deterioro, por cuadros de
isquemias, por cuadros de aneurisma, todos esos que he nombrado, accidentes vasculares, ni de todas maneras, accidentes vasculares asociados en algún sentido al hipocampo o a la zona donde se recuerda, ¿no? Todos esos generan distintos tipos de amnesia, ¿no? El caso más crítico que vi de una persona que sobrevivió a un aneurisma, una hemorragia muy masiva, un profesor que tiene 10 años más que yo, no, 8 o 5 años probablemente, o sea, está ya en la curva de los 60 y tanto, y resulta que se le olvidaron los últimos 20 años de su vida, ¿no? Es fuerte eso, es fuerte. Entonces, suponte tú que estábamos en el año 2000, entonces para él era el año 80. O ahora, que estuviésemos en el 2020 y según él estábamos en el año 2000. Entonces, claro, horrible, o sea, de pesadilla. Y claro, tuvieron que explicarle. Yo le expliqué las primeras cosas, ¿no? Y perdón, aquí me está preguntando Ana Paula, ¿el Alzheimer es una enfermedad de deterioro? Sí, claro, claro. Y ahí vamos a ver qué tipo de amnesia tiene el Alzheimer, porque es una característica, o sea, al principio, ¿no? El síndrome amnésico entonces puede encontrarse en algunas patologías y aparece de manera progresiva o abrupta, transitoria o permanente. Áreas del cerebro localizadas, por ejemplo, cuando hay injurias cerebrales en áreas del cerebro específicas, de la corteza o del hipocampo. Definitivamente ahí se dan también amnesias, ¿no? No sé si recuerdan, bueno, ustedes no vieron esos programas de Chespirito o de comedias antiguas del siglo XX, pero le pegaban un golpe y el tipo olvidaba, ¿no? Y le pegaban otro golpe y recordaba, y así, ¿no? Y entonces uno que creía que había olvidado le pegaba para que recordara y al final ya había recordado y olvidaba, así. Es casi, no, nunca es así como salía en esos chistes de Chespirito ahí, ¿no? La amnesia anterógrada, por ejemplo, este es un tipo de amnesia, ¿no? Implica un deterioro de la adquisición nueva o del recuerdo de los acontecimientos cotidianos recientes, ¿no? Esta es la que revela la mayor probabilidad de inicio de deterioro psicoorgánico. O sea, la amnesia anterógrada está asociada a cuadros de Alzheimer temprano o de demencia senil temprana. Claro, ¿no? Y yo aquí daba el ejemplo de un familiar que efectivamente tuvo este tipo de errores, ¿no? Y nos dimos cuenta en una 11. El tipo de amnesia, disculpen, ¿qué quiere mi amor? Es que dejé una cosa ahí. ¿Qué cosa? Parece que dejé una hojita con mi respuesta. Hojita con respuesta, ya. Ya, chao, que le vaya bien. Mi hija que está haciendo tareas también a esta hora en la otra pieza. Me preguntó en una 11 que duró 1 hora y media, me preguntó 5 veces lo mismo la persona. ¿Cómo están tus hijitas? ¿Cómo están tus hijitas? Porque la mayor es tan simpática. Y bueno, las dos son muy inteligentes. Y la chiquitita es más morena, pero tan inteligente. ¿Qué de ellas? ¿Cómo les ha ido en la universidad? Y yo les respondía, ¿no? No, sí, le ha ido súper bien, bla, 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 bla. Yo me creía la muerte por mi hija, ¿no? O sea, todavía me creo la muerte por mi hija. Son motivos de orgullo, evidentemente. Y aunque no al revés, ¿ah? Soy yo el que me siento orgulloso, pero ella no se siente muy orgullosa.
Mis hijas son bien críticas, son bien críticas. Bueno, cuento corto. Les sirvo el té. Pasaron como 5 minutos entre la primera pregunta y me dice, oye, ¿y qué es de tus hijitas? ¿Y cómo están? ¿Ah? Tan simpáticas que son. La mayor tan blanquita y la otra más morenita, sin embargo, las dos tan inteligentes. ¿Qué es de ellas? Cuéntame. Entonces yo paré la oreja así, segunda vez. Ups. Entonces, como no se sentaban todos, yo me di cuenta del hierro. Estábamos en la mitad de la 11, o sea, ya habíamos sentado, yo estaba ya terminando de tomarme mi primera taza. Yo tomo súper rápido. Me demoro como menos de 10 minutos, incluso en cuestiones sociales, y trago más bien, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué es de tus niñitas? Y claro, entre medio conversábamos muchas cosas distintas, ¿no? Y me dice, ¿quién de tus niñitas? Porque la mayor que me cayó tan bien, ¿ah? Tan palidita, tan blanquita, y la otra más morenita, salieron, la mayor salió a ti, la otra salió a la mamá. Hizo algún comentario así un poquito distinto y me dice, y cuéntame qué es de ella. Y entonces otro familiar ahí dice, oye, segunda vez que le preguntáis lo mismo. Y se rieron y todo, incluso ella se rió. Al final de la 11 me vuelve a hacer la misma cuestión. Después me ayudó a lavar la loza, estábamos ahí en la cocina, y ahí fue cuando me lo preguntó por quinta vez, ¿no? Entonces después yo les dije a los familiares, ¿saben qué tengo que contar? Que su mamá me preguntó 5 veces lo mismo. Y entonces dije, no, eso es Alzheimer hasta que se pruebe lo contrario. O problemas de azúcar, diabetes, porque era diabética, entonces había alguna posibilidad de que fuese la diabetes. La llevaron donde un neurólogo especialista acá en Arica y concluyó que tenía depresión. Entonces dije, no, eso no es depresión. La amnesia depresiva es otra. Efectivamente puede haber amnesia en las depresiones, ¿no? Incluso puede haber episodios delirantes. ¿Por qué? Porque las personas están muy sobreestresadas, mal alimentadas, mal hidratadas, y entonces incluso esas condiciones generan problemas de amnesia, pero no a este nivel, ¿no? Esta persona andaba súper paradita y contenta, ¿no? Bien. Yo le comenté a mi señora, mira, pasa esto y esto, pero yo no le noto nada más raro, no tiene temblores, no es esto, no puede ser esto otro. Y yo le digo, y claro, y el Alzheimer, además de amnesias anterógradas, progresivas, muestra un cambio de personalidad, ¿no? Y yo no conocía a esta persona, entonces ahí mi señora me dice, pero si has cambiado muchísimo, si antes no era así. Entonces dije, es Alzheimer, hasta que se pruebe lo contrario, y bien, viene el neurólogo, le dice depresión, entre los hijos ahí se la llevaron a Santiago, primero pasaron por Iquique, con un neurólogo que yo conocía, con el que habíamos trabajado, y le hizo la evaluación y dijo, no, esto es Alzheimer. Y le hicieron otros exámenes ahí mismo, corroboraron, y entre todos los hermanos decidieron llevar a esta persona a Santiago, y sí, pues ahí en la Católica, no sé dónde, pero fue un súper especialista el que le corroboró con imagenología y todo el tipo de lesión que ya estaba en curso, claro. Eso se da así, ¿no? Eso se da así. ¿Cuál es la amnesia anterógrada? Esa. Se te olvida lo que pasó en los últimos 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, a mí me preguntaba lo mismo, ¿cierto? Y olvidaba que me había preguntado. Pero sucede también con gente nueva, ¿no?
o que llega en un minuto, ¿no? Imaginemos que llega una visita ahí y le dice, hola señora, tal, ¿cómo está? Y ella va a saludar, ¿no? Entonces, también pasa que muchas veces estas mismas personas se paran y vuelven a saludar a la persona. Y al rato después la vuelven a saludar de nuevo. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no la veían y la han saludado 3, 4 veces en el mismo evento, ¿no? Eso es amnesia anterógrada. El cuadro de Alzheimer se sabe que es un cuadro que genera un tipo de deterioro psicoorgánico producto de una reacción autoinmune, ¿no? El sistema inmune el que ataca al propio cerebro, ¿no? A unas moléculas de proteína asociadas a las neuroglias y a algunas neuronas también. Y entonces como que se hincha, hay como una reacción alérgica, ¿no? Y claro, y genera un tipo de daño orgánico que es característico, es como el queso con hoyos, para dar una metáfora, digamos. En cambio, la demencia senil son áreas específicas del cerebro que se deterioran, ¿no? Prefrontal, bilateral y temporo-occipital, ¿no? Atrás. Entonces, en las ecotomografías aparecen bien cerraditas siempre entre el cráneo y el cerebro, hay como una simetría. En cambio, aquí hay unos hoyos, ¿no? En la demencia senil. Y esos hoyos, que son básicamente pérdida de masa cerebral, se da por otras razones, ¿no? No como el Alzheimer. Y por eso mismo, los cuadros de demencia senil normalmente tienen asociadas conductas bizarras, ¿no? Esto de jugar con las propias fecas, no sé, pierden el control de esfínteres, pero no es solo perder control de esfínteres, es hacer caca en el living, ¿no? Teniendo el baño desocupado, ¿no? Y teniendo la posibilidad motriz de moverse, ¿no? Ese tipo de cosas genera la demencia. Se parecen mucho al principio, hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? La amnesia retrógrada es más como lo que le pasó a este paciente, colega, con su aneurisma, ¿no? Eso es más corriente. Accidentes vasculares también tienen el mismo. Esto es la incapacidad de recordar los eventos ocurridos antes de la lesión o del fallo cerebral, ¿no? Que causó la amnesia. Entonces, en este caso era terrible porque él no recordaba el accidente. Él fue a trabajar a otra ciudad, va con un compañero a una reunión, el otro en un hotel, oye, y al lado de la clínica o de la clínica Las Lilas, en Providencia. Entonces el hotel quedaba justo al lado. Y un colega se aloja en la pieza 3, el otro en la pieza 5, estaban uno al lado del otro. Y bueno, eran las 9, tenían que salir, le insiste, le golpea, no abre, lo llaman por teléfono, no contesta, entonces él se preocupa y dice, a lo mejor le pasó algo. Y entran y efectivamente lo encuentran ahí desmayado, semiconsciente y disfásico, no era capaz de hablar, ¿no? Y había perdido también, tenía una hemiparesia, o sea, había perdido el tono muscular de uno de los lados. Lo llevaron de urgencia al tiro, él se dio cuenta que tenía algo neurológico, pero no estaba seguro porque no se conocían tanto tampoco, estando en otra ciudad. Bueno, y por suerte lo atendieron muy bien ahí en la clínica Las Lilas, lo derivaron, le hicieron al tiro la intervención específica, había un neurólogo de turno y le hicieron una intervención para disminuir la presión craneal de la hemorragia que estaba sucediendo. Fíjense que en el caso de los aneurismas, los accidentes vasculares con hemorragias asociadas, el cerebro se muere por el problema de presión que la sangre de la hemorragia genera dentro del cráneo. Entonces esa presión directamente mata la corteza, ¿no? Y como mata corteza, se pierden habilidades nobles. Entonces efectivamente él corría ese riesgo. Se hace un drenaje, ¿no? Una trepanación para disminuir la presión
intracraneana, y por supuesto que hay que identificar bien cuál es la lesión, si era un trombo, si en este caso era un aneurisma. El aneurisma es que es como una varice, es como que un capilar se infla, se infla, se infla y ¡pah! Y revienta, ¿no? Al contrario, por ejemplo, los trombos, ¿no? Accidentes vasculares por obstrucción. El trombo tapa una arteria y eso hace que todo el ramal que sigue del trombo para allá quede sin sangre. Entonces, obviamente, el cerebro se muere, ¿no? Todo lo que esa arteria, arteriola, vena, vénula, nutría, ¿no? Entonces, claro, esto es mucho más asociado a situaciones específicas de enfermedad aguda, ¿no? ¿Y las lagunas mentales son un tipo de amnesia? Sí, puede serlo, sí, puede serlo. Por ejemplo, las lagunas mentales son características de la epilepsia, pero también de muchas otras cuadros de estrés, cuadros con trastornos de ansiedad, todos esos tienen lagunas mentales, ¿no? Lagunas mentales, claro, la laguna mental no es solamente amnesia, ¿no? Porque eventualmente lo que el sujeto tiene, la verdad es que no existe el- el concepto técnico de laguna mental, es una forma de llamarle a algo cuando uno no tiene capacidad de poner atención o de focalizarse en algo, ¿no? Entonces eso puede ser por muchas razones, por muchas razones. Mm, La mayoría de las veces es por estados de estrés, ¿no? De estrés psicológico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en una de esas lagunas mentales, por ejemplo? Si usted está solo o no tiene confianza, decir me siento raro, vea, pues revise, a ver, ¿me sé los meses del año o no? ¿Ah? Y claro, uno dice, cualquiera se sabe los meses del año. No, dilos al revés, a ver. Digan los meses del año al revés. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero, ¿no? Cuente de 20 para atrás, pero de 2 en 2, ¿no? Entonces 20, 18, 16, 14, 12, y con esas dos cosas nomás, que usted evalúe en usted mismo, ¿no? Ahora, ¿uno se da cuenta de si se equivoca o no? Sí, sí, uno se da cuenta de si se equivoca. Entonces eso es interesante, porque tú puedes efectivamente darte cuenta si estás sufriendo un accidente vascular o qué sé yo. Pierdes fuerza a un lado, por ejemplo, lo que se llama hemiparesia. Bueno, mis padres murieron ambos de lo mismo, ¿no? Accidente vascular, quedaron hemiparésicos, bifásicos, segundo accidente vascular, quedaron hemipléjicos y afásicos, y ya en el tercero y cuarto se murieron consecutivamente, con hartos años de diferencia, pero ambos de lo mismo. Entonces, la probabilidad que yo me muera de eso es altísima, ¿no? Y además que voy por la misma ruta, allá hay un espejo, ¿ah? Pero siempre me veo tan delgado ahí en este espejo. El sobrepeso. El sobrepeso, y fíjate que es la grasa abdominal. Este tipo de grasa termina en el cerebro, en ateromas, en obstrucciones de arterias, o en el mismo corazón, en las coronarias, ¿no? Por eso es tan importante hacer ejercicio, no ser sedentario, pero ah, está difícil, pues en la situación actual está difícil hacer deporte. ¿Ah? Así que hay hartos tutoriales, ¿ah? Yo me he divertido mucho ahí haciendo abdominales, fuerza de brazos, yoga. ¿Ah? Estoy con un problema en las rodillas, más o menos severo, porque tuve que suspender, yo les he comentado, mis rodillas, tuve que suspender mi ida al kinesiólogo por razones de la pandemia, ¿no? Y dije, bueno, tengo que proteger. Ahora sí, ¿cómo hacer tan la mala suerte que yo me pegue el coronavirus y sea parte del 2% de los que se muere con este sobrepeso? Y además soy hipertenso por el mismo sobrepeso. Yo soy un gordo feliz,
pero el sistema biológico nos dice lo mismo, ¿no? Ok, entonces estas son los dos tipos de amnesia más clásicas, ¿ah? Anterógrada y retrógrada, ambas asociadas a cuadros degenerativos, ¿no? De alguna manera. Y eso es lo que tenía que contarles. Eso es lo que tenía que contarles de amnesia, perdón, de olvido. Este es el módulo de olvido. Yo creo que lo más importante aquí es esto, de la interferencia retroactiva y proactiva, y de los tipos de amnesia, que son básicamente estos dos, que hay que saberlos discriminar, por ejemplo, en adultos mayores, ¿no? Ustedes pueden buscar en Google, buscar Mini Mental, así. Es un test que perfectamente lo pueden aplicar ustedes a sus amigos que son mayores, o incluso a sus padres, a sus abuelos. Estoy pensando en los estudiantes que tienen menos de 20 años, ¿no? Y se lo aplican, y ahí van a ver, pues claro. Abuelito, ¿cuál es la fecha de hoy día? Y se quedan pensando así unos segundos, entonces hay que chequear el tiempo, cuánto se demoran, ¿no? Porque una persona mayor no debería tener problemas en la identificación del año, por ejemplo, ¿no? Puede uno tener hierros, como les comentaba alguna vez. Es normal que si uno hace cheques, ya nadie hace cheques, pero los viejitos, yo todavía tengo chequera, entonces pago algunas cosas con cheques, ¿no? Y cambiamos de folio, ¿cierto? Pasamos del 2019 al 2020 y 15 de enero de 2019. Un cheque menos. ¿Ah? Efectivamente, es común ese tipo de hierro, pero cuando son sostenidos es cuando... Oh, Camila, esa película es pero maravillosa, maravillosa. Qué bueno que hiciste el comentario, el aporte, ¿ah? Donde muestran el tipo de amnesia retrógrada, claro, y el tipo que hace para compensar. Se va escribiendo cosas, ¿no? Se va tatuando en el cuerpo, se llena de tarjetita. Y más encima, no me acuerdo quién es el director de esa película, pero es genial, o sea, el tipo la hace al revés, po. La película va desde el final para atrás, ¿ah? Entonces tú al final, Nolan, sí, claro. Bueno, Nolan, siempre Christopher Nolan. Christopher Nolan nació psicólogo ese, ¿ah? Es súper, súper. Además, si mal no recuerdo, él también hizo de la saga Batman las más interesantes, ¿no? Eh, también ahí le devolvió humanidad y complejidad a Batman. Y en el caso de Memento, se mete en el tema, pero al hueso, así. O sea, realmente se veía como el tipo olvidaba los últimos 5 minutos, era fácilmente manipulable, ¿no? Y, bueno, ahí una mujer, la escena que más me chocó fue cuando le prepara a usted y le dice, ¿tú no recuerdas? Y llega y le tira un escupo, agarra la taza de té y le tira un escupo al té, así, ¿no? Y dice, entonces en 5 minutos más no te vas a acordar de que te eché saliva ahí. Y el otro dice, claro, eso va a pasar, qué sé yo, y siguen conversando, y después, qué sé yo, pasan a un tema mucho más emocional, y se lo tomó, o sea, obvio que no se lo tomó porque lo cambiaron. Yo prefiero pensar eso, ¿no? Yo no me tomo ni mis propias babas, o sea, nadie se toma ni sus propias babas, ¿no? Ni su propia saliva. Es entretenido eso a propósito de la corporeidad, ¿no? Y claro, es una apología de la amnesia, ¿eh? Y cómo alguien puede vivir así, ¿no? Excéntrico, y con un cuento absolutamente... pero bueno, hay que ver la película. Cine negro, ¿no? Todo oscuro en términos de gangsteril, ¿no? Sí, con estafa, engaño, al final hasta asesinato por ahí, ¿no? Así que te agradezco, Camila Donoso. Si tuviera el sistema antiguo le pondría décimas en la prueba. Genial esa película,
genial. No me acordé en la otra clase de esa película. Es que siempre encuentro que hay cosas que son muy complejas también, y fíjate que te lo agradezco por eso, porque si yo le doy la clave de vea Memento, búsquela, a lo mejor se va a enredar más todavía, ¿no? Entonces, pero si usted la nombró, yo feliz ahí de comentar. De hecho, hubo un año que la usé po, para hacer la tarea. Creo que fue hace harto tiempo, o sea, unos 10 años, yo creo. Sí, claro. Ok, eso era. Preguntas, aportes, dudas, comentarios. Profe, ¿la amnesia en sí tiene como alguna causa en especial o le da una persona al azar? No, pues estamos viendo que no. Los dos tipos de amnesia que hay, que son la anterógrada y la retrógrada, ambas están asociadas a injurias cerebrales. ¿Qué son las injurias? Son daño al cerebro, ¿no? Daño al cerebro. Y ojo que hay muchas que no están aquí, como las que yo les nombré, la asociada a diabetes, a accidentes, a isquemias, ¿no? A las isquemias, que son problemas de metabolismo ya cerebral, las crisis de gran mal, la epilepsia, también estrés postraumático, ¿no? Gente que olvida, sí, olvida que cómo fue en un choque, pero no por un traumatismo encefalocraneal, sino que básicamente porque el estrés que se vivió fue tan grande que ¡pum!, se desconecta y aparece la amnesia, ¿no? En ese caso es retrógrada. Ah, entonces esos daños siempre son como por algún accidente o algo que haya pasado. Claro, claro, claro. No es Ah, normal que alguien sufra amnesia. No es amnesia, por ejemplo, que tú no recuerdes antes de los 4, 5, 6 años. Eso no es amnesia. Eso se da más bien por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál fue su primer recuerdo, ¿no? Lo hemos conversado eso. Y yo les he hecho referencia a los cambios estructurales que sufre el cerebro, estas llamadas podas neuronales. El cerebro tiene eso, funciona por principio de economía, ¿no? Entonces el cerebro es flojito. Siempre trata de hacer las cosas igual. Por eso yo cuelgo las llaves en el llavero, ¿no? Dejo mi cepillo en el vasito. ¿Ah? Entonces viene mi hija, me lo saca al lado y no lo veo. ¿Quién me sacó el cepillo? ¿Pero cómo te vamos a sacar el cepillo? ¿Quién me sacó el cepillo? Yo lo dejo en el vaso. Papá está al lado. ¿Ya? Eso que uno llama orden y que defiende es realmente no hacerle un favor al cerebro. O sea, es cierto que es bueno ser ordenado, pero desordénate, porfa, desordénate. ¿Por qué? Porque le vamos a dar tarea al cerebro. Entonces, como yo les comenté, a veces yo no dejo las llaves en el llavero. ¿Para qué? Para tener que acordarme dónde las dejo. Porque esta casa no es grande. No es grande. Tiene 2 pisos. Sí, pero vivimos 4 y 2 son de 6 y de 9. Y eso agarran todo, te mueven todo, ¿no? Claro. Entonces, a veces sacan cosas del auto, entonces me sacan las llaves del auto bueno, una vez de hecho la dejaron puesta en la puerta del auto. Bueno, hace más entretenida la vida, no tan cómoda, ¿ah? Pero los 4 años que viví solo no se me perdió nada. Nada. Todo en su lugar. Es magnífica la situación, pues, pero es pobre en estimulación, claro, y esas situaciones no sirven para mantener sano el sistema. Fíjate, es mucho más eficiente para mantener, tener cosas cambiantes, ¿no? Yo soy, pucha, si me hubiesen dado, mi señora se enoja conmigo, porque yo digo, ¿para qué vamos a cambiar el mueble? Me dice, porque ¿quién te dijo que los muebles eran para siempre? Y yo dije, ¿quién te dijo que hay que cambiarlo? Entonces me dice, pero mi amor, si hiciste ese mueble hace 20 años, pero se ve bonito. Estoy hablando de los muebles que tengo aquí a mi lado derecho, ¿no? Aquí habían unos cafés, ¿no? Ustedes no se acuerdan, pero si ven los videos, bueno, a lo mejor no están bien los videos,
porque creo que fueron las clases asincrónicas las que hice cuando estaba en eso. Pero en una de esas a lo mejor en los primeros salen, ¿no? Y la verdad es que estos me encantan, me gustan, sí, pero ¿y para qué los cambiamos? Caben más cosas, sin duda, sin duda. O sea, es más fácil ordenar. Ayer estuve ordenando, estoy cambiando, por eso hay menos libros arriba, porque estoy clasificando de otras maneras, ¿no? Entretenido, me encanta hacer eso. Pero lo de historización lo tengo ahí, lo de procesos cognitivos lo tengo acá. Entonces, está clarito ahí. Ese material no lo puedo perder, ¿no? Ana Paula dice, por eso mismo soy desordenada. Muy bien, muy bien. Usted tiene que decirle a la mamá, mire, el profesor nos recomendó que dinamicemos la fisiología cerebral. Y para dinamizarla hay que desafiar la memoria. Entonces voy a dejarla en cualquier parte y después me tengo que acordar dónde está. Bien, ahora, si huele mal tu pieza, eso no tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el olfato. Eso es lo que le decía yo a mis hijas. ¿Ah? De algo sirve ser desordenada entonces, pero por supuesto, Irina. ¿Ah? Y la verdad es que uno conoce su desorden, si ese es el tema, ¿no? Ese es el principio. No tienes para qué ser tan caótico tampoco. Muy bien, lo dejamos hasta aquí, porque yo me demoro 20, 30 minutos en grabar ahora y la siguiente clase a las 5. ¿Bien? Así que si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Preguntas, comentarios, aportes, dudas. Vamos a... Me olvidé del olvido. ¿Perdón? Me olvidé del olvido. No, pues ya. Omega 3, pasas. Tenéis que mantenerte en forma, Pilar. ¿Ah? Acuérdate. Oye, calcio en las mañanas. Calcio en las mañanas. Y el omega 3, obligatorio a nuestra edad. Ya que hemos cruzado la curva de los 35. Los 35 años de servicio, digo yo. Oye, la próxima semana vamos a tener que conversar sobre qué control hacemos, porque tengo la idea, o si quieren lo conversamos por WhatsApp, tengo la idea de que el próximo control ustedes puedan elegir entre hacer porque noté algunos motivados por el WhatsApp con la lectura de Jung, ¿no? Y la verdad es que podemos levantar un control de Jung en paralelo a uno de Skinner. Entonces los que quieran hagan de Skinner y los que no quieran hagan de Jung. Eso es para historización, ¿no? Es para historización. Entonces, ese se los dejo ahí inoculado para que ustedes le den vuelta. Ahora el fin de semana voy a subir ambas lecturas, ¿ya? No caben, intranet no me las ha aguantado, entonces son hasta 8 megas nomás. Y resulta que como son escáner y todo eso, tengo que pasarlas por I Love PDF y no sé por no sé dónde, y reducir el peso que tengan. Si no, vamos a tener que hacer ahí un Google Drive probablemente y para que ustedes bajen las lecturas de ahí. Ambos son entretenidos. Entonces, yo había pensado no hacer control de lectura de Jung, pero me han preguntado ya 2 veces por privado si es que vamos a hacer control de Jung. Entonces yo decía, a lo mejor quieren hacer control de Jung, no sé. O lo prefieren, o es como para mantener la conversa más entretenida que volver al conductismo. En procesos cognitivos y afectivos 1, vamos a ver la unidad de aprendizaje, que es la que sigue a percepción. Y ahí vamos a ver también Skinner, ¿no? Entonces, es cosa de ustedes, que en el fondo me interesa que sientan que pueden dar prueba de que tengan opción, digamos. Este autor o este autor, voy a revisar de qué se trata, voy a ver si me gusta, ya decido hacer de este, ¿no? Para mí es lo mismo, yo hago 2 pruebas y no es ni una complejidad para mí. O sea, igual voy a tener que revisar la misma cantidad de pruebas, nada más que hacer de un contenido o de otro. Yo, encantado, no tengo problema. ¿Ya? Para que lo vayan pensando, por favor. Le voy a dar el mismo recado al grupo que sigue, de manera tal que la próxima semana tomemos decisión.
pienso que no va a haber necesidad de cambiar las fechas, por eso voy a subir las lecturas ahora, ¿ya? Porque tenemos una semana de descanso del 13 al 17, y de acuerdo a lo que yo anoté, tengo que pasarles la prueba el 15, creo, o el 14, no sé. Entonces, a lo mejor ustedes quieren cambiar algún día, eso, bueno, todo eso es materia de conversa del lunes, ¿vale? Lunes y martes ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Gracias, profe. Ya, nos Sí, vemos. profe. Chao, chao. Chao. Gracias, profe. De nada. Aquí.